Buen día. El objetivo de este video es describir el archivo pieza, enfocándonos en la creación de bocetos. En el archivo pieza se generan los bocetos que darán forma al modelo sólido. Un buen diseño CAD inicia con la creación adecuada de bocetos. Es importante dimensionar correctamente las geometrías y establecer restricciones adecuadas para generar piezas estables. El entorno de bocetos seguramente nos hace pensar en AutoCAD. Sin embargo, en AutoCAD se crean geometrías precisas que reflejan dimensiones específicas. En Inventor se crean geometrías que luego se adecúan a la forma precisa mediante restricciones y dimensiones. Esta es la razón por la cual en Inventor el modelado en 2D se conoce como boceto y no dibujo. Recordemos que el boceto contiene las formas principales pero no las dimensiones específicas en un sentido muy amplio. En Inventor, la geometría de un boceto es controlada por restricciones y dimensiones. Esto hace que las dimensiones sean un parámetro de diseño. De aquí el nombre de diseño paramétrico. A partir de AutoCAD 2010 se puede hacer diseño paramétrico también. El potencial del diseño paramétrico radica en ediciones inteligentes. Así cuando se cambia algún parámetro en el modelo se debe adecuar sin mayor problema. Vamos a crear un nuevo archivo pieza y vamos a describir un poco nuevamente el entorno. Bueno, recordamos que esta era la parte de gráficos y este era el navegador. Vamos a hacer hincapié en una situación muy particular. Observemos esta carpeta que dice origen. En esa carpeta tenemos planos, ejes y un centro. Todo archivo de pieza tiene asociado un origen, planos y ejes. Estos no pueden ser eliminados o editados, por lo tanto son elementos estables, pero únicamente estos, no los creados por el usuario. Es por ello que las geometrías de bocetos deben estar definidas respecto a estos elementos siempre que sea posible. Además, el navegador o árbol de operaciones es un panel donde se muestra cada característica que se ha creado durante el proceso de modelado en orden cronológico. Ese sería nuestro navegador. Bueno, ¿qué pasa si por accidente yo cerrara la ventana del navegador? Bueno, me tendría que ir a vista, interfaz de usuario y seleccionar navegador para luego obtener nuevamente mi ventana. Vamos a crear un boceto. Para crear un boceto se requiere primero definir un plano sobre el cual se dibujará la geometría, generar la geometría y para finalizar tendríamos que dimensionar y definir restricciones de esta geometría. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos un modelo. Podemos generar el sketch a partir de la etiqueta de boceto o de modelo 3D. Vamos a hacerlo a partir de boceto, no hay ningún cambio. Vamos a seleccionar un plano, como ya hemos dicho, el plano XY. Y ahora sí vamos a poder crear diferentes geometrías. Vamos a irnos en orden. Aquí tenemos un recuadro que dice crear y aquí tenemos geometrías base o geometrías básicas que podemos estar utilizando. Vamos a empezar con línea. Bueno, la geometría de línea nos permite dibujar una línea. Si nos soltamos el comando podemos ir generando diferentes líneas que podrían formar un polígono de varios lados. Además de una línea recta tenemos un SP-Line. Bueno, ¿qué es lo que hace? Que generamos una curva a partir de ciertos puntos. La curva puede ser una curva cerrada o abierta. Después tenemos una curva paramétrica. A partir de una función podemos generar una curva y una curva puente. La curva puente requerimos tener dos geometrías para poder hacer un puente entre esas geometrías. Vamos a decirle que nos haga un puente entre esta y esta geometría y ahí tenemos nuestra curva puente. Vamos a eliminar estas geometrías que dibujamos. Bueno, antes de continuar vamos a observar algo interesante. Si yo selecciono o yo tomo mi cursor, presiono y no suelto de izquierda a derecha, con ello yo únicamente puedo seleccionar las geometrías que quedan dentro de esa área. Sin embargo, si yo lo hago de derecha a izquierda, no es necesario que seleccione todas las geometrías. Simplemente con que queden o que el área las cruce. ¿Sí? Observamos. Bueno, vamos a eliminarla. Le damos Supreme. Vamos ahora con la herramienta de círculo. Es un círculo que se define a partir de un punto central y de un radio. Podemos generar un círculo a partir de 3 puntos, pero requerimos una geometría de referencia. O podemos generar una elipse que requerimos 3 puntos, el centro
y los otros dos con los cuales generamos la elipse. También podemos generar arcos. Vamos a eliminar primero esas geometrías. Nos vamos a arco, requerimos 3 puntos. Ahí está nuestro arco. Un arco tangente, ocupamos otra geometría de referencia. O podemos hacer un arco con un centro y 2 puntos. Si se fijan, ya dimos el clic en el centro. Van a ser estos 2 puntos. Ahí está nuestro arco. Ahora vamos con rectángulo. Para el rectángulo ya tenemos diferentes opciones. Vamos a con 2 puntos. Rectángulo con 3 puntos. Rectángulo con el centro y un punto en el extremo. Y tenemos también de ranura, vamos a dibujar por último una ranura. Vean, seleccionamos 2 puntos y generamos la ranura. Ok, hasta aquí vamos bien. Eliminamos las geometrías. Vamos a ver para qué nos sirven esos otros 3. Vamos a generar un rectángulo normal. Vamos a ver qué es lo que hace empalme. Empalme aquí nos muestra en el icono, que es como si fuera un redondeo. Vamos a darle clic y seleccionamos 2 líneas perpendiculares o 2 líneas que se cruzan y nos va a generar un radio entre esas 2 líneas. No es necesario que sean perpendiculares. ¿Cómo podemos comprobar eso? Vamos a generar una línea. Ya tenemos esta forma. Vamos a hacer un empalme entre estas 2 líneas para mostrar que no tiene que ser perpendicular necesariamente y ya nos generó el empalme. Podemos agregar texto o podemos agregar un punto. Vamos a agregar un texto. Vamos a ponerle A. Ahí está nuestro texto. Entonces podemos hacer todo esto en el entorno de boceto. Bueno, aquí tenemos para modificar, necesariamente para modificar una geometría, pues tenemos que tener una geometría inicial. Vamos a dibujar un rectángulo. Y para empezar a utilizar cada una de estas, pues tenemos que tener ciertas condiciones. Vamos a utilizar el de desplazar. Nos dice que seleccionemos la geometría. Un punto base. Podemos seleccionar algún punto de nuestra geometría para moverlo. Selecciono este punto y vean, automáticamente puedo hacer un desplace dinámico. Podemos copiar, selecciono la geometría, selecciono un punto base y voy a hacer una copia. Vamos a hacer 3 copias, ahí está. Le damos terminar. Generamos 3 copias de nuestro rectángulo. Vamos a eliminar estas geometrías y vamos a dibujar otro rectángulo. Ahora vamos con girar. Seleccionamos la geometría. Nuevamente un punto de referencia sobre la cual podemos girar. Observen, ahí está, ¿no? Podemos recortar, vamos a generar ahora un círculo. Voy a generar un círculo que sea coincidente con esta línea. Y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Vamos a recortar, yo no quiero la parte interna, ya tengo esa geometría. O podemos ahora alargar, vamos a ver, si yo presiono el botón de alargar y me acerco a esta línea, vean que automáticamente me la completa hasta el otro punto. No solo con este tipo de líneas, también con el círculo. Bueno, yo lo voy a hacer que se alargue. Y ahora en lugar de recortar la parte interna, vamos a recortar la parte externa. Se fijan, ya tenemos una geometría diferente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos dividir. Yo voy a seleccionar, pero requerimos, bueno, para esto de dividir requerimos otra línea. Vean, entonces ahora sí podemos dividir. Ya tenemos 2 líneas independientes. Eso es cuando hay otra geometría que está cruzando la que queremos dividir. También podemos escalar. Vamos a eliminar estas geometrías. Vamos a dibujar de nuevo nuestro rectángulo y vamos a escalar. Tengo que seleccionar la geometría. Tengo que definir un punto base a partir de este. Y vean, yo puedo generar una escala de forma dinámica o ponerla directamente aquí. Le voy a poner 2. Estoy escalando 2 veces. Ahí está. O podemos hacer un desfase. Yo selecciono la geometría. Y vean, automáticamente puedo generar el desfase de esta geometría. Bueno, aquí tenemos también otras operaciones.
como patrones o simetría. Bueno, para hacer un patrón circular requerimos tener ciertas características. Vamos a generar el de simetría. Yo selecciono toda la geometría. Sin embargo, aquí voy a requerir un eje de simetría. Entonces vamos a generar una línea. Vamos a generar la simetría con esta geometría. Vamos a dar el botón simetría. Seleccionamos la geometría. Le indicamos cuál es el eje de referencia y le ponemos aplicar. Automáticamente nos genera una figura simétrica respecto a este eje. Con ello ya estuvimos probando todas las opciones que tenemos. Ahora vamos a probar un conjunto de herramientas un tanto diferente. Vamos a utilizar las de restringir. ¿Qué pasa si yo en un momento dado genero un polígono de esta manera y yo quisiera hacer un rectángulo a partir de este polígono? Vamos a tratar de hacer un rectángulo similar a este. Primero, yo me doy cuenta que estas líneas deben ser paralelas y esta con esta. Entonces le tengo que indicar esa restricción, que esta línea con esta es paralela. Podría indicarle que también tiene la misma dimensión, pero vamos a ver que eso no se requiere todavía. Vamos a decirle que también esta línea con esta es paralela. Hasta ahí tenemos ya un rectángulo, pero está rotado respecto al que nosotros queremos. Lo podríamos rotar o simplemente indicarle una restricción, que alguna de estas líneas es horizontal o vertical. Vamos a decirle que esta línea es horizontal. Con ello se fijan, aquí ya toma una forma diferente. Nos faltaría indicarle que esta línea es vertical. Entonces, a partir de restricciones, generamos un rectángulo con ciertas características. También tenemos aquí más herramientas que nos van a permitir hacer ciertas modificaciones a nuestras geometrías. Por ejemplo, esta, que es de construcción, cambia la geometría de boceto seleccionada a la geometría constructiva o crea una nueva geometría como geometría constructiva de boceto. ¿En qué momento nos sirve esto? Nosotros para poder generar una instrucción tenemos que tener geometrías cerradas. En algunos momentos ocupamos líneas de referencia como en la simetría para indicarle que va a ser el eje de simetría, pero no necesariamente es parte de la geometría, es una línea de construcción. Hasta aquí ya estuvimos trabajando con restricciones y con las geometrías más comunes que podemos estar utilizando en entorno de boceto. Una vez descrito lo anterior, vamos a continuar con el modelado de bocetos. Vamos a comenzar con lo que es el diseño paramétrico. Vamos a dibujar un rectángulo. Bueno, observen el color del rectángulo, observen que tenemos la indicación de que tiene restricciones de perpendicularidad, que es una línea horizontal, y de paralelismo. Para visualizar o para desactivar la visualización de esas restricciones, podemos teclear o podemos irnos aquí a boceto, clic derecho, y podemos indicar que nos muestre todas las restricciones, sería F8, o que las oculte, es F9. Vamos a hacerlo mediante el botón F8 y F9 para ocultarlas. Bueno, tenemos entonces nuestro rectángulo, no está dimensionado, vamos a dimensionarlo, pero antes de dimensionarlo, bueno, vamos a dimensionar nada más esta parte, le voy a poner aquí que sean 10 y lo que voy a hacer ahora es restringirlo respecto al marco de referencia fijo. Le voy a decir que esta línea respecto al origen debe de tener, por lo pronto le voy a poner que sean 10. Y aquí sucedió algo interesante. El color de esta línea se modificó y ahora es un color más oscuro que el resto del croquis o que el resto del boceto. ¿Por qué sucede esto? Porque esta línea ya está completamente fija, ya está completamente restringida. Sin embargo, las otras líneas aún pueden ser modificadas. Yo voy a hacer esto, lo estoy alargando y no hay ningún problema. Ahora vamos a darle otra dimensión, por ejemplo le puedo dar que sean 20 y yo le puedo decir que la distancia del origen a esta línea vertical sean 5. ¿Y qué fue lo que pasó? Nuestra geometría se puso de un color diferente, es un color oscuro. Quiere decir que toda la geometría ya está restringida. Sin embargo, este diseño aún no es un diseño paramétrico.
¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos parámetros que definen la geometría de nuestra geometría, tenemos que ser un poquito más inteligente. Si yo sé que esta distancia o que este rectángulo siempre debe estar a la mitad, que debe pasar por el centro, pues entonces lo que voy a hacer es que esta dimensión debe de ser un parámetro de esta. Y eso lo logramos al seleccionar y decirle que sea entre 2. Vean, ya estamos agregando que esta dimensión va a estar en función de la otra. Ahora, yo lo que puedo hacer aquí es decir que esta dimensión la voy a cambiar, a poner que es de 5 y le voy a decir que ahora esta dimensión va a estar en función de esta, pero por 4. Y después yo quiero que esta distancia sea la mitad de lo que yo tengo aquí de espesor. Voy a decir que sea entre 2 y listo. Yo sigo teniendo ya un boceto completamente restringido, pero con la propiedad de que a partir del cambio de un solo parámetro yo voy a modificar todo el boceto y no se debe de alterar. Por ejemplo, yo le voy a poner ahora que este sea de 10 y vean cómo automáticamente se ajusta mi boceto. Este boceto está completamente restringido y está restringido respecto a nuestro marco de referencia fijo. Bueno, con esto se están dando los conceptos básicos del modelado de bocetos. Y después de que nosotros tenemos ya un boceto con ciertas características, lo que tenemos que hacer es salirnos del boceto y comenzar a utilizar las operaciones que nos van a permitir generar los sólidos. Si yo quisiera generar un sólido directamente de lo que tengo aquí, pondría una línea, voy a poner una línea, ahorita les voy a decir por qué. Pongo una línea vertical y le digo que es una línea constructiva porque no es parte de mi esquema. Salgo del boceto y voy a hacer una operación de revolución. Selecciono el perfil y después le indico cuál es el eje sobre el cual va a ser la revolución y vean, ahí tengo mi modelo sólido. Ya con esto tendríamos el sólido, le damos a aceptar. Si quisiéramos regresar a editar el boceto, simplemente nos vamos al árbol de operaciones al navegador, abrimos esta pestaña. Vean, se agregó la operación de revolución, pero tiene asociado el boceto que acabamos de realizar. Nos vamos a editar boceto y ahora yo voy a cambiar el parámetro. El parámetro ahora le voy a poner que es de 15, por ejemplo. Voy a salir del boceto y vean, automáticamente se ajusta a las nuevas dimensiones y no hay ningún error. Es una de las partes fundamentales de hacer un diseño paramétrico inteligente.